no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Cristina Barros, que es una especialista en el área del maíz, es una gran conocedora de lo que es el campo mexicano y la alimentación, porque recientemente hubo una iniciativa de ley que tiene que ver con las variedades vegetales, y en esta época de COVID me gustaría preguntarte, Cristina, gracias por estar aquí, ¿qué significa esta ley, esta propuesta que se quiere meter a la discusión? Pues es una propuesta absolutamente innecesaria, pero además, si progresara, es terriblemente lesiva para la evolución de la biodiversidad de las plantas mexicanas. Es importante recordar que somos un país que ha domesticado plantas de una manera extraordinaria. Es un país que se destaca por eso, ¿no? Los antiguos mexicanos lograron la domesticación de no menos de 100 plantas, muchas de las cuales están en el sistema alimentario mundial. Una, el maíz en particular, pues es el cereal quizá que mayor área de cultivo tiene en el mundo, porque no solo se utiliza en muchos lados para alimentación como ocurre en México y en algunos países de Centro y Sudamérica, sino que en Estados Unidos el maíz se ha concebido como una mercancía. Entonces es un poco lo que Guillermo Bonfil hablaba, ¿no? Hay una confrontación de proyectos muy clara, una en que el maíz y la milpa, que es su lugar de vida, se consideran como un espacio sagrado que tiene una serie de connotaciones culturales muy profundas, y otra en que el maíz es solo mercancía. Entonces, lo que está expresado en esta iniciativa de reforma a la Ley de Variedades Vegetales que ha presentado el diputado de Morena, Heraclio Rodríguez Gómez, son estas dos realidades confrontadas. Una en que estamos hablando de mercancías, las plantas se vuelven mercancías, y otra en que es la realidad nuestra, en que el alimento tiene un lugar preponderante y es algo que no se puede manejar de esta manera. Y lo que se pretende con esa iniciativa es realmente proteger las patentes de semilla. Y nosotros en la campaña Sin Maíz No Hay País, sobre todo, pero muchos investigadores e incluso muchas personas relacionadas con el ámbito internacional, en la ONU, en la FAO, etcétera, consideran que el alimento no puede ser objeto de patente, ¿no? La vida no es patentable. Y eso es lo que está detrás de esa iniciativa, pero además esa iniciativa es muy agresiva porque a quienes no estén usando semillas patentadas, a quienes intercambien libremente sus semillas, como se ha hecho milenariamente, se les tienen penalidades tremendas, la cárcel, por ejemplo, pero también multas que van hasta el 1,5 millones de pesos. Entonces, esto realmente para México es inadmisible. O sea, la biodiversidad que tenemos, esta enorme cantidad de plantas, mencionemos amaranto, aguacate, chile, calabaza, frijol, vainilla, cacao, etcétera. Esa variedad se ha logrado a base de un proceso de investigación. Es un proceso largo que tomó miles de años y que se logró gracias justamente a este intercambiar, ¿no? México es un país biodiverso, es el quinto lugar en biodiversidad en el mundo, y pues aquí hay una cantidad de nichos ecológicos impresionantes. Entonces, lo que han logrado nuestros antepasados, los mesoamericanos, y lo que siguen haciendo los campesinos y campesinas actuales, es estar probando qué se da bien en esos nichos ecológicos. Y esto, si pensamos en el cambio climático,
pues es una ventaja extraordinaria, porque ellos ya están ahorita haciendo estrategias específicas en relación con los cambios que hemos tenido. Ha habido sequías prolongadas, como hemos sufrido este mismo año, calores tremendos, el agua se ha atrasado, luego se prolonga, se junta con las heladas. Todo esto está revisando el campesino al sembrar su milpa y está formando estrategias y está eligiendo las mejores semillas que le puedan dar resultados en condiciones de cambio. Entonces es un abanico infinito de posibilidades sin el que nos quedaríamos si solo empezamos a tener semillas patentadas, mejoradas, que en general pertenecen a unas cuantas empresas transnacionales. Y este es el problema que subyace detrás. El diputado Heraclio Rodríguez Gómez dice defender a los medianos productores de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, ¿no? Y yo creo que se equivoca porque también ellos serían víctimas. Es decir, el pez grande se come al chico, Bayer y Monsanto no están de brazos cruzados, tampoco Cargill, Novartis y demás empresas. Y entonces son ellos los que van a lograr mayor número de patentes, se necesita dinero para hacer todos estos procesos, y al final esos mismos medianos productores que él dice defender van a estar de rodillas comprando semillas patentadas en dólares con su consiguiente paquete tecnológico, ¿no? Entonces, creo que por todos lados y a todos nos iría bastante mal si se acepta la iniciativa a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales y que tenemos todos, creo yo, en este país, que estar muy atentos e impedir que ya se presente cualquier iniciativa a ese respecto. Hay una Ley Federal de Variedades Vegetales, es perfectible, pero ahí está. Y estamos adscritos en el Acta 78 de la UPOV, que es a lo que nos obligó el Tratado de Libre Comercio anterior, y bueno, negociemos en el tiempo que nos da las reglas del propio TEMEC, el no ingreso a la UPOV 91, que es lo que se quisiera, y es para lo cual se hizo esta iniciativa, es decir, para adelantarse a ese periodo y para impedirnos esa posibilidad de argumentación a la que tenemos todo el derecho del mundo por ser justamente un país que ha tenido una relación con la naturaleza extraordinaria. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y te pregunto de regreso si ha sido lo suficientemente productiva la forma tradicional de cultivo en México y tal vez, ¿por qué no podría convenirnos esa otra forma de agricultura industrial? Seguimos aquí. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Recuerdo que está con nosotros Cristina Barros, especialista básicamente en cuestiones del maíz, una gran conocedora del campo. Cristina, yo me preguntaba en la parte final de tu intervención, el bloque pasado, si no es que es demasiado poco productiva la forma tradicional de producir, por ejemplo, el maíz en México, que nos haría indispensable o necesario meternos, digamos, a la agricultura industrial. Sí, mira, es interesante esa pregunta. Hay muchos mitos en relación a la agricultura industrial. Solamente doy un dato. La FAO ha dado números en relación con el número de tierras, es decir, la extensión de tierras que tienen los agricultores industriales, 70% de las mejores tierras del mundo,
en relación con la cantidad de alimentos que producen. Producen 30% de los alimentos. El 70% restante se produce en unidades familiares. Esto es un dato contundente. Esto nos está avisando que quienes están dando a comer a sí mismos son esa gran mayoría que está sembrando en unidades de 1 hectárea, 5, a todo lo más 10 hectáreas. Y que la agricultura industrial es bastante engañosa porque requiere, como digo, de las mejores tierras, tierras de sembradío. Estos pequeños agricultores mexicanos siembran en tierras de temporal. O sea, ellos no están gastando el agua del subsuelo que finalmente nos pertenece a todos, sino que utilizan el agua de lluvia. Pero además están cultivando en condiciones geográficas sumamente adversas muchas veces. Pensemos en el caso de la milpa, que hay milpas que pueden estar en zonas semiáridas, en las selvas, en altitudes de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, en la costa, en fin, en condiciones de suelo, clima y agua muy, muy diversos. Recuerdo, por ejemplo, estas pequeñas milpas en los suelos calizos de la península de Yucatán, o estas otras en el Valle del Mezquital, o en la sierra de Chihuahua. Y bueno, pues esos maíces prosperan en esas condiciones, están diseñados para prosperar ahí. El doctor Antonio Turrent, por ejemplo, tiene varios casos en los que hay semillas que tienen 300 años en manos de las familias y son las únicas que se pueden dar en un determinado ecosistema. Si tú llevas las semillas mejoradas, esas no se darían ahí. Esas semillas mejoradas están pidiendo condiciones óptimas y están además usando la tierra. Por ejemplo, en el caso de México, muchas de estas muy buenas tierras se dedican a la siembra de esto que llamamos berries, zarzamoras, frambuesas, etcétera, para la exportación. Pero no son alimentos tradicionales para los mexicanos, para las mexicanas. Entonces, realmente lo que hemos estado viendo también en estos últimos años es que la agricultura industrial tiene unos costos que no se ven, y los costos son la cantidad de dióxido de carbono que están arrojando al ambiente, son una de las primeras causas del cambio climático, están erosionando los suelos de manera alarmante. La FAO tiene grandes preocupaciones en relación con el desgaste de los suelos, y las otras formas de cultivo, estas formas de cultivo del tipo milpero, son mucho más respetuosas con el medio ambiente, no hacen una roturación tan agresiva de los suelos. Muchas veces se siembra con el propio abono que queda de las plantas. Hay un uso integral de la planta. En muchos casos, pensemos por ejemplo en la calabaza, estamos usando las guías para hacer sopa, estamos usando las flores, estamos usando la calabacita, luego la calabaza ya madura, las pepitas de la calabaza. Hay un uso de toda la planta. Lo mismo ocurre con el maíz, ¿no? Desde que ya tiene hojas de tamaño suficiente, ahí podemos envolver las corundas, los quesos para llevarlos al mercado, la caña misma es una golosina, los pequeños maicitos, los jilotes se pueden comer también. El elote se prepara de 1000 maneras, ¿no? Hervido, en esquites, en pastel de elote, en atoles, en chile atoles, que ahorita en este tiempo de agua son tan ricos. Y luego ya madura, bueno, también se usa la espiga, por cierto, para hacer tamales, para hacer galletas, para hacer atoles, y luego ya maduro el maíz, bueno, se nixtamaliza, y entonces entramos a esta locura fantástica de todo lo que se puede hacer con masa de maíz nixtamalizado. Y todo este alimento, pues es un alimento natural, es un alimento culturalmente cercano a nosotros, pero además todo esto está rodeado de una cantidad de plantas enorme.
A veces hay hasta 60 diferentes productos distintos en una milpa. Los quelites serían parte de eso. Y en el caso de la agricultura industrial, se llega con los herbicidas, que además de ser cancerígenos, contaminan el agua y el suelo, pero matan las verdolagas, los cenizos, el pápalo, etcétera, todo lo que se está, la malva, todo lo que se está dando en la milpa y que es también nutrimento y que a veces en conjunto quintuplica lo que se obtiene del maíz. Entonces, cuando se hace la cuenta de 12 toneladas contra 2,5 toneladas, pareciera que hay poca productividad, pero realmente esas familias están comiendo durante 9 meses del año una dieta variadísima, deliciosa, y esas milpas varían de lugar en lugar de acuerdo con la geografía y están vinculadas fuertemente a la cultura del lugar, al clima del lugar, a las costumbres del lugar, en fin, que allá hay una riqueza enorme y lo que se está viendo y lo que se está planteando ahora en el mundo entero es tenemos que ir a un modelo de agricultura totalmente distinto. La agricultura industrial prometió darle de comer al mundo y la verdad es que no lo ha hecho en absoluto, pero que además supone, por cómo se están planteando las cosas, un desperdicio de hasta 40% de lo sembrado, ¿no? Son alimentos que viajan distancias enormes y que en ese viaje están también contaminando. Entonces, tendremos que cambiar, el cambio climático nos está exigiendo, y el mismo COVID-19 nos está exigiendo ir a un modelo diferente, mucho más acorde con la naturaleza, sustentable, sano, y que tenga detrás los valores culturales necesarios para que tengamos una relación más armónica con la tierra. Es así como yo lo vería. Oye, pero estás diciendo algo muy interesante, que en términos económicos, la milpa como conjunto genera más economía en términos monetarios que la producción de un solo grano, porque produces calabazas, quelites, otro tipo de plantas y vegetales que sirven también y tienen un valor comercial. Así es, así es. Y hay que recordar otra cosa. A veces se dice es que México no tiene, necesita importar maíz. Recordemos que ese maíz que se importa no es el maíz para tortilla, es un maíz que se importa para la industria. La industria forrajera que está vinculada a otro problema que podríamos tratar, que es el de cómo se está produciendo la carne de cerdo, los pollos, los huevos, etcétera, y cómo esto está incluso relacionado con estos nuevos virus que nos afectan. Terrible lo que nos comentas. Tenemos que ir a un corte, Cristina, y regresamos contigo. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. Les recuerdo que sigue con nosotros Cristina Barros y nos está comentando algo muy interesante, o varias cosas más bien. Una, que es falsa la idea de que la agroindustria es más productiva en términos reales. Otra, que tiene que ver con la degradación de los suelos, que es mucho menor la que se hace a través de la milpa. Y otro elemento es que genera realmente economía. Y detrás de todo esto, Cristina, yo veo algo que me parece fundamental, que esta época de pandemia que estamos padeciendo en todo el mundo nos ha hecho replantearnos cosas. Además de la salud, nos ha hecho replantearnos el cómo debemos alimentarnos. Tenemos un país con uno de los lugares más altos en obesidad infantil y adulta, y también tenemos los primeros lugares, si no es que el primero en materia de diabetes. Esto tiene que ver con la alimentación.
Definitivamente, es decir, el COVID ha evidenciado eso, que somos un país vulnerable, que somos un país no sano. Y no somos sanos porque cambiamos nuestra dieta tradicional. Nos fuimos a una dieta de productos industriales, refrescos, desde luego, luego todos estos productos empaquetados que aparentan ser muy higiénicos y que tienen detrás colorantes, saborizantes y una cantidad de químicos como conservadores, etcétera, pero que además traen su carga de esos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura industrial. Un estudio muy interesante hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y encabezado por la doctora Elena Álvarez Bulla, por Alma Piñeiro, Manuel González y otros investigadores, muestra cómo muchos de estos productos que tienen maíz tienen además glifosato incluido, y que además muchos de ellos son de maíz transgénico, porque quienes están haciendo estos productos están importando maíz de Estados Unidos y ese maíz viene revuelto con transgénico. El propio Grupo Maseca en alguno de sus informes mencionaba que es muy probable que haya transgénicos en las tortillas de Maseca y se ha comprobado en este estudio de la UNAM que así es. Y la razón es que ellos empezaron a importar maíz por encima de los aranceles desde antes del Tratado de Libre Comercio y se han acostumbrado a un maíz de bajo precio, pero también de baja calidad, que es el que está presente en esas tortillas empaquetadas. Entonces, todos estos, lo que se ha hecho con el maíz es convertirlo, como decía, en una mercancía, en un producto industrial. El jarabe de alta fructosa, por ejemplo, que se obtiene del maíz, tiene un impacto tremendo en los alimentos en los que está presente y es una de las razones de la obesidad, así como las grasas que tienen todos estos productos. Nosotros comíamos sanamente mucha verdura, comidas al vapor, digamos, estas son como las características de la dieta tradicional mexicana, es decir, muy sencilla, muy apegada a la naturaleza, y esto se fue transformando y ni cuenta nos dimos cuando ya estábamos comprando toda clase de chatarra, tomando todos estos refrescos embotellados. Hubo un tiempo en que a la milpa se llevaba un jarro de pulque, por ejemplo. El pulque es una maravilla, es decir, tiene fermentos que hacen muy bien a la digestión, es muy alimenticio, tiene una serie de características muy, muy deseables y además, obviamente, si se usa con la debida moderación. Pero hay una serie de elementos en nuestra dieta que son excelentes y que, de hecho, la Secretaría de Salud desde hace tiempo ha estado impulsando la dieta de la milpa como el gran plato del buen comer, ¿no? Y cuando hablamos de milpa, refirámonos a todas las milpas del país. Entonces tenemos que ir a ese cambio si queremos regresar a tener salud. Todos los esfuerzos que se hagan, y aquí tendría que ser pues una cuestión de tipo absolutamente coherente, la actitud del gobierno, es decir, tendrían que ir caminando de la mano la Secretaría de Salud, la de Agricultura, la propia Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, etcétera, en un trabajo que vaya en dirección exacta de ese cambio de modelo alimentario que urge muchísimo en nuestro país. Como hemos Digamos que entonces la cuarta transformación no tendría que estar en este litigio sobre los alimentos. Queremos independencia alimentaria y a mí me sorprende que sean desde las filas de Morena que se esté impulsando esta ley, Cristina. Te sorprende a ti, nos sorprende a todos, ¿no? Es decir, como que no se acaba de entender que venga de ahí justamente una iniciativa tan perversa, ¿no? Son las contradicciones internas que esperemos que se resuelvan a favor de lo mejor de México, ¿no? De un campo verdaderamente reconocido en su trabajo. Porque a veces se puede comentar, bueno, ¿y cómo es que en estas zonas donde hay milpas y donde esta agricultura se está dando, como es Yucatán, Chiapas, etcétera,
se compra este maíz de Sinaloa? Esa es una pregunta que por ahí se hace. Pero yo digo, ¿qué ha pasado con ese campo allá? ¿Qué ha pasado con la gente? Se ha tenido que desplazar porque los precios no han sido justos, porque las condiciones en que se viven no son las mejores. Y entonces la gente ha abandonado el campo, ha dejado de sembrar. Y el campo muchas veces está en manos de los más viejos, de las mujeres, de los niños que aún así siguen sembrando, porque los demás migraron. Entonces son problemas estructurales muy profundos que hay que ir resolviendo y lo que hay que dar es condiciones para que la gente de verdad pueda elegir quedarse en su lugar de origen en las mejores condiciones, porque así se le plantee, no que haya esta necesidad de salir porque ya no se puede más vivir en las condiciones de tan bajos precios por sus productos, etcétera, ¿no? Entonces... Y además hay otro, perdón que te interrumpa, hay otro factor que es muy importante y tiene que ver con el agua. La agroindustria utiliza demasiada agua, la consume, pero también la contamina. Y yo creo que uno de los problemas que ya vamos a tener en un futuro inmediato es justamente la falta de agua en todo el país. Sí, y fíjate que allí el agua, el 77% del agua de la que dispone el territorio nacional está en manos de esa agricultura industrial que no está siendo productiva, que está haciendo negocio, exportando productos que no son para alimento y recibiendo divisas que se van a los bolsillos de unos cuantos, ¿no? Entonces, ese tema del agua y de la contaminación del agua es verdaderamente alarmante. Javier, has mencionado, yo creo que uno de los temas torales. Si va a haber una preocupación ya en el futuro, ya la estamos resintiendo, es por el agua. Entonces, tenemos que cuidar que esa agua, que es de todos, tanto en las selvas como en las cosas donde esté, se distribuya de la mejor manera, se use de la mejor manera. Y otra cosa que tendría que ser muy coherente es la no destrucción de la selva, obviamente, pero eso nos daría para otro capítulo, ¿no? Es decir, si las selvas están deterioradas, la solución no es deteriorarlas más o arrasarlas, es justamente cuidarlas, protegerlas y no apostarle a megaproyectos que pudieran dejarnos sin fuentes de agua fundamentales para la vida del país. ¿Estás hablando del Tren Maya, del transísmico? Por ejemplo. Por ejemplo. Así Tenemos que defender, digamos, nuestra independencia alimentaria y el principio básico, hasta donde yo entiendo por lo que dices, es el que persevere la milpa, que es una fuente de alimentos para todos. Así es, y que haya políticas coherentes con cara a la sustentabilidad, ¿no? Con todo el cariño, con todo el amor, con toda la dedicación a la naturaleza, porque es un asunto de soberanía nacional protegerla, proteger el agua que es de todos, proteger las tierras que son de todos, y tenemos la obligación de darles a las siguientes generaciones lo que nuestros antepasados nos legaron, ¿no? Es decir, es un patrimonio, es una herencia, y pues más nos vale cuidarla. Creo que es una obligación moral, social, económica, de todo tipo, Javier. Pues muchísimas gracias, Cristina, por compartirnos todo esto que sabes, todo esto que ves que tiene que ver con el principio básico de la alimentación, de la soberanía alimentaria y el cuidado de recursos básicos como es el agua. Gracias por estarnos acompañando aquí, compartiendo tu conocimiento, y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este espacio de Debate 22. Muchas gracias, Javier. Thank you.